En esta sesión vamos a aplicar el concepto de semejanza de figuras geométricas al caso concreto de triángulos genéricos, y vamos a definir el concepto de mediana, vamos a ver sus propiedades y con ellas vamos a definir el centro de gravedad o baricentro del triángulo. Aquí yo tengo un triángulo genérico A, B y C minúscula, y de uno de los lados vamos a definir su punto medio, es decir, esta distancia es exactamente la misma que esta. Tengo también el otro punto medio, C mayúscula, es decir, esta distancia es exactamente la misma que esta. Y voy a trazar la recta, BC mayúscula. El triángulo ABC mayúscula, el pequeñito, es semejante con el triángulo mayor ABC minúscula. Esto es fácil de demostrarlo. Primero, porque tienen el mismo ángulo para los dos triángulos. Y segundo, porque los dos triángulos, tanto el pequeño como el más grande, cumplen la razón de semejanza. Por ejemplo, yo tengo AB, el lado AB mayúscula, que aquí está, yo lo voy a dividir con la distancia AC mayúscula. ¿Y eso a qué va a ser igual? AB mayúscula es igual, como es el punto medio, es la mitad del segmento AB minúscula. Por eso es que aquí está 0,5 de AB. Mientras que AC mayúscula, como es el punto medio, es la mitad del segmento AC minúscula. Por eso está aquí 0,5. 0,5 se cancelan con 0,5 y quedaría AB sobre AC minúscula. Y esto es justamente la igualdad que vimos que se cumple la razón de semejanza, en que se está manteniendo las mismas proporciones. En otras palabras, lo que significa es que la recta que va a pasar por BC mayúscula tiene que ser paralela a la recta contenida en la base, porque estamos demostrando que son triángulos que son semejantes. Yo puedo aplicarla ahora a los dos lados. Aquí yo tengo el punto medio, aquí yo tengo el punto medio, trazo la recta y esta recta tiene que ser paralela a la recta de la base. Lo mismo, yo tengo aquí el punto medio, o sea que esta distancia es la misma que esta. Tengo aquí el otro punto medio, o sea que esta distancia es la misma que esta. Trazo una línea recta y esa línea recta tiene que ser paralela a la recta de la base. Ahora podemos ir un poco más. Puedo hacer la siguiente construcción. Yo tengo A, B y C un triángulo genérico en letras minúsculas, y ahora yo tengo otro triángulo que lo construyo uniendo los puntos medios de cada lado, que es A, B, C mayúscula, y como estas rectas son paralelas a sus bases, como hemos demostrado antes, los ángulos externos, es decir, en amarillo, se reproduce aquí. Este ángulo, esta abertura en verde se reproduce aquí, es exactamente el mismo ángulo. Y la abertura de este ángulo se reproduce aquí, en el mismo ángulo. Entonces, estos dos triángulos, al tener los ángulos internos iguales, son triángulos semejantes. Guardan la misma proporción. Esa es otra conclusión que podemos llegar también de este significado de rectas paralelas. Siempre que yo construya triángulos formados de los puntos medios de los lados, siempre ese triángulo va a tener la misma proporción que el triángulo externo, porque tienen los mismos ángulos. Bien, ahora vamos a definir el concepto de mediana y vamos a ver qué propiedad tiene. Primero vamos a definir cuál es nuestro triángulo genérico. El triángulo genérico aquí es A, E mayúscula y G mayúscula. Ese es nuestro triángulo genérico. Y F mayúscula es el punto medio. Esta distancia es exactamente la distancia FE mayúscula. ¿Cuál es la definición de mediana? La mediana es la recta que se origina desde el vértice hacia el punto medio.
Ese es el concepto de mediana. Si ahora yo construyo los puntos medios de los otros dos lados, el punto medio B minúscula y el punto medio D minúscula, sabemos de lo que hemos visto anteriormente, de que si yo junto estos dos puntos, esta recta es paralela a la base como estamos viendo aquí. La mediana va a chocar a este segmento siempre por un punto medio. O sea que este punto C, la intersección de estas dos rectas, está pasando por la mitad del segmento DB. Es lo que vamos a demostrar ahora. El razonamiento es el siguiente. Fíjense que el triángulo ACD minúscula es proporcional, es semejante al triángulo AFG, porque tienen exactamente los mismos ángulos. Este ángulo es el mismo para los dos triángulos. Esta abertura es exactamente la misma que esta abertura. Y como la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre forman 180 grados, esta abertura también tiene que ser igual a esta. Por tanto, como los ángulos internos son iguales, estos dos triángulos son semejantes. Entonces yo puedo hacer la siguiente división. Yo voy a dividir el segmento CD dividido entre el segmento AD. Y esta división, hemos visto en la clase de semejanza, tiene que ser igual a los segmentos semejantes en el otro triángulo. Entonces en el otro triángulo CD viene siendo FG mayúscula, aquí está. Y el segmento AD minúscula en el otro triángulo semejante viene siendo AG mayúscula como está aquí. AC, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar, pero ¿a qué es igual a G? AG mayúscula es igual a 2 veces AD. Se simplifican las ADs y quedaría que CD minúscula es igual a FG dividido entre 2, al segmento que va de FG dividido entre 2. Lo mismo vamos a hacer ahora con el otro triángulo. Vamos a establecer esta semejanza de triángulos. El triángulo ABC minúscula es semejante al triángulo AEF mayúscula, porque los dos triángulos tienen exactamente los mismos ángulos. Fíjense que el ángulo comparten los dos, y como estas son rectas paralelas, este ángulo es exactamente el mismo que este. Podemos establecer cualquier relación de semejanza. Por ejemplo, voy a hallar la división del segmento BC dividido entre el segmento AB. Y eso tiene que ser igual a los mismos segmentos semejantes en el otro triángulo, porque son triángulos que tienen la misma proporción. Entonces BC es semejante a EF mayúscula y el segmento AB es semejante al segmento AE como está aquí. Entonces AB, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y aquí es igual a AE mayúscula. AE mayúscula es 2 veces AB, porque B es el punto medio. Entonces aquí se cancelan el AB y quedaría directamente segmento EF dividido entre 2. El segmento FG es igual al segmento EF mayúscula, por tanto estos dos términos son iguales. Por tanto el segmento CD es igual al segmento BC. Aquí estamos entonces demostrando que efectivamente la mediana siempre va a cortar al punto medio de los segmentos construidos de los puntos medios de un triángulo. Podemos aplicar esa propiedad ahora a un triángulo genérico. Voy a construir las medianas. Y al mismo tiempo voy a construir este triángulo interno que hemos construido antes, que es la unión de los puntos medios. Entonces, las medianas siempre van a pasar por el punto medio de los lados. Por tanto, estamos demostrando que las medianas del triángulo externo son iguales a las medianas del triángulo interno. Tanto el triángulo pequeñito como el triángulo mayor tienen las mismas medianas. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo esta propiedad de que la mediana siempre está pasando por el punto medio, no solamente del lado, sino también está pasando por el punto medio del segmento entre los puntos medios.
Yo puedo hacer ahora esta construcción geométrica. Yo puedo agarrar cualquier triángulo, definir los puntos medios, seguir construyendo triángulos internos, y todos los triángulos internos que yo llegue a construir siempre van a ser semejantes al triángulo externo. Por simetría, el centro de gravedad del triángulo externo, que es este, cae en el mismo punto que los triángulos internos semejantes, que este triángulo interno y que este otro triángulo pequeñito. Porque todos los triángulos que yo estoy construyendo, todos están alineados con las medianas. Todas estas medianas son medianas de todos los triángulos que yo estoy construyendo con los puntos medios. Para entender eso, podemos hacer un triángulo mucho más grande como este. Entonces fíjense que yo tengo aquí un triángulo, yo tengo los puntos medios, construyo nuevamente el triángulo, y este triángulo es semejante al triángulo mayor. Nuevamente saco los puntos medios. Este triángulo es semejante con todos los demás triángulos. Y así voy construyendo triángulos uno tras otro, y todos estos triángulos que ustedes están viendo, todos son semejantes. Y solamente eso es posible porque todos están alineados con las medianas. Por tanto, por la hipótesis, todos tienen que converger al centro de gravedad. Entonces todos esos triángulos van a converger al centro de gravedad, o también que se llama baricentro o centroide del triángulo. Entonces esta es una forma de construir, o de forma gráfica de localizar el centro de gravedad de un triángulo. Es construir triángulo tras triángulo hasta llegar al centro de gravedad. Y la otra forma mucho más fácil es directamente construir las medianas. Entonces este es el punto medio, trazo la recta. Este es el punto medio del lado, trazo la recta. Medio, trazo la recta, y el punto donde se cortan las tres medianas, ese viene siendo el baricentro o centro de gravedad del triángulo. Entonces yo tengo dos formas de construirlo: con las medianas, o puedo hacerlo construyendo triángulo semejante hasta el infinito, y todos van a converger al centro de gravedad.